Hay una gran crisis de representación política en la actualidad. Mi intención con este video principalmente es traer a colación 3 puntos importantes, breves, o voy a intentar que sean más o menos breves, sobre por qué creo que hay una crisis de representación política en Argentina. Podría trasladarse a toda América Latina realmente, porque son fenómenos que, a pesar de las diferencias en dinámicas sociopolíticas, en dinámicas históricas incluso, comparten todos en su mayoría las mismas causas o causas similares. Pero bueno, me voy a centrar principalmente en el caso de Argentina porque es el caso que conozco. Y los 3 puntos por los que considero esto son la falta de conexión entre la sociedad y el aparato político o electoral, si lo quieren juntar, la gran crecida de malos representantes, y podemos definirlos así literalmente, malos representantes, y con un planteo más reflexivo tal vez el crecimiento o el desarrollo de una gran anomia colectiva en relación a la política, y esto hablando ya desde el punto de vista meramente social. Esto último hay que agarrarlo con pinzas porque el término anomia es meramente sociológico, y al vincularlo directamente con la política estás como separándolo un poco de la generalización que se hace cuando uno se refiere al término anomia. Pero bueno, es a modo de reflexión. Falta de conexión entre la sociedad y el aparato político. Hay una realidad, y es que la sociedad argentina particularmente se encuentra bastante desconectada de lo que hablan o de lo que dicen sus representantes. No tanto de ellos en sí, porque al final los representantes no dejan de ser eso, representantes, son mensajeros, y eso lo vamos a tocar en el segundo punto, sino más bien de la idea de hacer política, de la idea de vincularse en la política. Y aquí no estoy hablando tanto en términos de militancia, porque cuando vemos al fenómeno de la militancia en sí, o el tema de participar y de vincularse social y políticamente a una organización, a un movimiento o a un partido, por ahí no hay tanto de crecimiento, pero porque ya te estás juntando, te estás vinculando, estás viendo el ejemplo en carne propia de personas que se vinculan políticamente, que son activas políticamente. Yo lo veo más desde el punto de vista del ciudadano promedio, el punto de vista netamente social. Y en este sentido, la sociedad no se vincula con la política porque no le ven el sentido. O sea, no hay confianza, no hay sensación de que haya un propósito, no hay sensación de que la política, o mejor dicho, el vincularse activamente con la política, tenga algún tipo de beneficio a medio y largo plazo. Eso, por supuesto, crea una sensación de inestabilidad constante que se traduce al apartado económico, que se traduce, por supuesto, al plano meramente estatal e institucional, y genera no solo este fenómeno de desconfianza del que hablé hace poquito, sino también genera una gran incertidumbre en la gente. La gente no sabe qué esperar del siguiente candidato porque tampoco saben qué votar o a qué van a votar. Eso lo vamos a tocar también en el tema de los malos representantes, porque tiene que ver un poco con la parte organizativa incluso de los partidos políticos, pero en general este fenómeno viene derivado un poco de que no se apela a presentar o a construir un proyecto de país y para un proyecto de sociedad o estado. Se apela a satisfacer de cierta forma o a solucionar problemas generalizados según lo que se concibe en una agenda pública como un problema general o un problema público. Y eso no necesariamente va de la mano siempre con las demandas ciudadanas. Porque, a ver, entendemos que una demanda ciudadana es una demanda que radica o que se constituye en algo público, en la esfera de lo público. Si no, no sería evidentemente una demanda ciudadana. Es una forma directa que tiene el pueblo y la gente de vincularse con la política. Pero ¿qué pasa? Sabemos también que no todas las demandas ciudadanas son demandas que son relevantes o incluso son problemas públicos para el gobierno o para la administración pública de turno. Eso siempre depende de las agendas y, por supuesto, depende también de los planes de gobierno. Hasta ahí estamos todo bien, porque son todas diferencias, vamos a decirles, institucionales, teóricas e incluso de proyecto. El problema viene cuando desde la misma política, desde la campaña, desde los representantes, desde el apelar hacia el otro, el apelar hacia el público, hacia el pueblo, no se busca directamente tampoco ofrecerles un plan que resuelva problemas o que atienda a demandas que pueden ser trasladadas a problemas públicos. No sé si se entiende la idea porque tal vez estoy enredando mucho con palabras, pero las soluciones que se presentan son soluciones a problemas meramente generalizados. Problemas que evidentemente siguen siendo problemas públicos, pero que probablemente no sean el tipo de problemas que el pueblo necesita que se resuelvan. Para llevarlo a un caso meramente práctico, tú puedes ofrecer o puedes decir que una de tus principales bases a la hora de entrar al gobierno, a la hora de tener el control de la administración pública, va a ser bajar la inflación.
Y eso está perfecto, es un plan que apela a resolver un problema de índole pública, un problema macro, un problema generalizado, que por supuesto nos afecta a todos. El ciudadano te pide bajar la inflación no porque le interese per se el numerito en la pantalla o el numerito en el gráfico que te dice tanto por ciento de inflación por mes. El ciudadano te pide y el pueblo en general te pide que bajes la inflación porque no llega a fin de mes. Son formas de ver el mismo problema y son formas de pensar el mismo problema con distintas causas. Yo quiero que el problema X se resuelva por causa 1 y él quiere que el problema X se resuelva por causa 2. Los dos queremos resolver el mismo problema. El tema es que son causas distintas y por ende son vehículos, son vías y son también soluciones distintas que van a tener consecuencias distintas. Llegando a este punto con algo que quiero tocar basado en esta desconexión, hay que tocar el punto de la personalización de la política. El fenómeno de personalización no es algo nuevo en la política, es algo que ha estado presente siempre. De hecho, en algunas etapas históricas más presente que en otras, más notorio que en otras, pero siempre ha estado presente. Siempre han habido líderes políticos sumamente personalistas, siempre han habido coaliciones de gobierno, siempre han habido movimientos, partidos y demás sumamente personalistas y dependientes de sus líderes. Pero ahora hay un fenómeno muy extraño, o más que extraño, creo que tiene que ver un poco con la tónica que va agarrando la sociedad en términos de consumo también y en términos de comportamiento, y es la excesiva personalización e individualización de las campañas. Es decir, estamos votando plenamente candidatos y representantes, pero por su figura como representante y no tanto por lo que representan a nivel político, a nivel proyecto. O sea, vieron que, para ejemplificarlo sencillamente, hace no demasiado tiempo uno votaba o buscaba votar al mejor proyecto, en términos relativos, ¿no? Porque ¿qué es el mejor proyecto? Pero uno tenía la tendencia a revisar más o menos campañas, a revisar más o menos partidos, a revisar boletas y a votar guiado, ya sea por ideología o ya sea por el proyecto de país en el que crees. El candidato, la figura personal del candidato, del representante, era algo secundario. Ahora me parece que estamos haciendo la transición desde hace un buen par de años ya a la inversa, y esto no se está viendo solo acá, es un fenómeno que es internacional. De hecho, estamos haciendo el camino opuesto y estamos virando hacia votar al representante por lo que es el representante y después vemos el proyecto que tiene, en vez de ver primero el proyecto que tiene y votarlo después a él. O sea, aparte, acá sería interesante preguntarse si esto también funciona como una especie de transición o si estamos viviendo en un periodo de transición a lo que se conoce o lo que podríamos llamar democracia de audiencias o democracia de consumo. Estamos consumiendo la política y estamos actuando más bien como audiencia en vez de como participantes puros y duros. Eso es una reflexión que puede quedar para otro video. Esto es un planteo medio existencial. Pero esto también nos hace preguntarnos un poco que si la política está yendo hacia un camino de individualización, hacia un camino de excesiva personalización, se está haciendo mucho más fuerte esta brecha entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, porque al final tenemos que tener en cuenta que el que representa, el que accede al poder, el que tiene el control del aparato estatal, es una persona que tiene control máximo y poder de administración sobre los recursos de todo el aparato estatal, con lo que eso representa. O sea, creo que a veces la gente no dimensiona lo poderoso que es el tener el control y el poder de todo el aparato estatal y el poder designar a una serie de funcionarios que controlen precisamente cómo se administran esos recursos. Esto da todas las razones del mundo para que las masas, la sociedad, el pueblo se sienta cada vez menos identificada con la gente que lo gobierna. Porque los gobernantes cada vez se empiezan a convertir más en una especie de élite o de subélite que va desligando de los problemas de la sociedad, y esto también viene ahora en el segundo punto. Y como se van desligando de lo que son los problemas públicos que afectan a la sociedad, son mucho menos afines a la imagen del pueblo. No me sale la palabra ahora. Para cerrar este punto, me parece muy interesante tomar una cita de un autor muy influyente en estos términos, Bernard Manin, que dice lo siguiente: la individualidad de los candidatos parece ser uno de los factores esenciales de estas variaciones. Las personas parecen votar de modo distinto de una elección a otra dependiendo de la persona en particular que compita por su voto. Los votantes tienden cada vez más a votar a la persona en vez de al partido o al programa. Este fenómeno supone una desviación de lo que se consideraba como el comportamiento normal del voto en la democracia representativa, generando la impresión de que estamos ante una crisis de representación. Punto número 2. Malos representantes. Pasamos a la parte de los malos representantes y me gustaría abrir esta sección con una pregunta. A ver,
Es una pregunta que nos hacemos todos o todos nos hicimos en algún momento si nos involucramos con la política de una forma u otra. Y es, ¿la falta de conexión genera malos representantes o son los malos representantes la causa del problema? Yo creo que acá es interesante plantearlo porque pienso que puede haber una y una. Es decir, este fenómeno social de desconexión que se está viendo en todo el mundo y particularmente acá en Argentina por lo menos, sí contribuye a que las formas de representación y que sobre todo las figuras que nos representan sean cada vez más deficientes, porque también creo yo que eso contribuye a que el mensaje que tratan de darle al pueblo sea un mensaje cada vez más radicalizado, y no solo radicalizado, sino también un mensaje cada vez más pobre en términos de contenido. Pero sí creo también que este crecimiento de las formas personalistas y unipersonales de hacer política, esta exacerbación del individualismo, se ha traducido en lo que se conoce como política de privilegios, y eso sin lugar a dudas ha afectado a la calidad de representantes que tenemos. Y acá la faceta económica es muy importante porque seguimos hablando de intereses personales. Al final, el representante no deja de ser un funcionario público, no deja de ser de una u otra forma un trabajador, en este caso trabajador del Estado, que como administrador de los recursos estatales también de una u otra forma tiene que perseguir un tipo de interés económico. Entonces acá, volviendo al tema del individualismo, tenemos una clara contradicción o más bien una clara tensión muy fuerte entre los intereses de los gobernantes como personas y los intereses que dicen representar hacia afuera, pensándose en colectivo. Para esto es interesante tomar dos citas de Max Weber, que a pesar de que era un sociólogo, gran sociólogo, hablaba mucho del tema de la administración pública y hablaba mucho desde sus trabajos sobre la burocracia, sobre la calidad de representantes. Y decía algo como esto: quien vive para la política hace de ello su vida, en un sentido íntimo, o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa, pues, en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. Vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos. Vive para la política quien no se halla en este caso. Es un planteo también reflexivo, da para pensar, porque al final sí, tenemos que pensar nuestros representantes también en cierta medida como trabajadores, no dejan de ser trabajadores de la administración pública, en este caso del Estado, pero si te postulas para ser representante, si eres representante político, ¿lo haces por vocación o lo haces por interés? Y si lo haces por interés, tus intenciones son realmente las correctas. Punto número 3. Vivimos en una sociedad anómica. Llegando al punto de la reflexión, me parece importante plantear el concepto de anomia vinculado a este tema de la falta de sentido en la representación política. Tenemos que ver primero cómo define Durkheim el concepto de anomia para integrarlo bien en esta ejemplificación, que al final no deja de ser una reflexión, pero es importante igual tenerlo en cuenta para que el concepto no sea mal utilizado. Y Durkheim dice que la anomia se refiere a una situación de desorden social y falta de normas claras, que ocurre cuando las estructuras tradicionales pierden autoridad y no pueden regular eficazmente el comportamiento de los individuos, lo que genera incertidumbre, crisis de identidad y debilitamiento del sentido de comunidad. Al final, lo que nos quiere decir con esto, básicamente con el concepto general de anomia, es que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad como conjunto, como institución, digámosle, pierde su fuerza coercitiva para incidir y para regular a los individuos. Y sobre todo, importante para integrarlos también. Acá claramente el sentido de comunidad se pierde en términos políticos porque precisamente la gente, el pueblo, no se siente identificada con la política plenamente o con el ejercicio activo de la política, y por ende no sienten que tengan que organizarse como comunidad, ya sea en forma de movimientos populares o ya sea en forma de levantamientos en masa, desde la pura opinión y desde lo que decía Gramsci, la intelectualidad pura, para exigir sus derechos, para también exigir que se cumplan sus demandas. La falta de identificación y de conexión con los representantes se puede interpretar como una forma de crisis de identidad. Hay una crisis de identidad política a nivel comunitario, a nivel social, como pueblo, como conjunto, porque como ciudadanos no sentimos que nos veamos reflejados, o que más bien nuestros intereses y nuestras demandas se vean reflejadas institucionalmente, y por ende no vemos que tampoco haya intención de resolverlas plenamente. Con esto entramos en un círculo vicioso, se crea una gran sensación de desconfianza en las instituciones, se crea desconfianza en el sistema representativo y empiezan a surgir las que ya estamos viendo, tendencias extremistas, súper polarizantes y muy radicales. La gente empieza a votar proyectos de gobierno, o más bien candidatos que ofrecen proyectos y soluciones radicales, completamente polarizantes,
que no solo ponen en peligro a la estabilidad política e institucional de un país y de la democracia, incluso dependiendo del caso, sino que también lleva a la consolidación de liderazgos y de movimientos con potencial represivo y autoritarios y, sobre todo, lo que es más preocupante en mi opinión, a una gran fragmentación social que parte desde la política. No sabría si definir esto como una anomia democrática. O sea, no sé si el concepto se lo ha atribuido a alguien, yo lo planteo como a modo de reflexión porque integrar el concepto de anomia en un fenómeno netamente político como el de la representación es un poco raro. O sea, habría que hacer un ejercicio de reflexión y mucho más puro y tal vez hilar fino, pero me parece interesante plantear la idea de que tal vez estamos entrando o estamos viendo lo que podría ser una anomia democrática a nivel social, que configurada como un fenómeno sociopolítico es más que interesante de observar, porque la democracia existe formalmente, vivimos en democracia y hay un sistema representativo que funciona, pero no sentimos, o por lo menos no se percibe que haya un sentido de comunidad en torno a la política. Lo que me abre a reflexionar y abre la pregunta: ¿cómo podemos reconstruir la confianza en nuestros representantes si el propio ejercicio de representación parece haber perdido sentido? Nos vemos en el próximo video.